buenas tardes, hermano. Dios te bendice grandemente, poderosamente, porque esa es la voluntad de Dios, de bendecirnos en gran manera. De parte de Dios, hermano, tenemos que creer y acostumbrarnos a recibir lo mejor de lo mejor, porque ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Dios puso hoy en mi corazón, hermano, lleva por nombre el título del mensaje: no dejes de creer. Que va consigo, hermano, no dejes de soñar, no dejes de imaginar, no dejes de tener esas visiones de éxito, de prosperidad, de la buena voluntad de Dios. Este mensaje va de la mano con el mensaje que en la mañana el Espíritu Santo compartía a través de los labios de nuestra hermana pastor. De no caigas en desánimo, porque una persona desanimada es muy fácil que hable queja, es muy fácil que hable derrota. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Tesalonicenses 5:16 que estemos siempre gozosos, porque una persona gozosa, hermano, muy difícilmente se va a quejar. Una persona gozosa siempre va a hablar victoria, nunca va a hablar derrota. Al contrario, siempre se va a visualizar en victoria. Es por eso que Dios ponía en mi corazón este mensaje: no dejes de creer, a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que se ven, las cosas que se escuchan. Nosotros fuimos llamados a una manera diferente de vivir. Nosotros fuimos llamados, el Hijo de Dios, el creyente. Y si tú hoy por primera vez nos estás sintonizando, o ya llevas cierto tiempo sintonizándonos y estás aprendiendo de esta poderosa palabra, te has dado cuenta que esta palabra nos enseña a caminar sobre las aguas, a vivir una vida sobrenatural, a hablar las cosas que no son como si fuesen. El apóstol Pablo lo dijo: esto para el mundo es locura, pero para los que hemos creído, para los que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios y hemos comprobado la buena voluntad de Dios, esto es poder de Dios. Esa es la buena noticia, que si tú nos estás sintonizando, esa es la invitación de que compruebes un Dios poderoso, grande, majestuoso, glorioso, victorioso, fuerte, invencible. Y como dice por ahí el canto, no hay nadie como Él. Pero que lo compruebes verdaderamente, porque una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es conocer de Dios, hermano. Por eso el mensaje lleva así por nombre: no dejes de creer, a pesar de las adversidades, de las situaciones que estás enfrentando. Vamos a iniciar nuestro mensaje en 2 de Pedro 1:19. Son citas bases que hemos aprendido en esta sana doctrina, palabra de fe. Segunda de Pedro, 1:19. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que estás apartando este tiempo de calidad para escuchar de la poderosa palabra de Dios. A veces nos damos el tiempo para escuchar las noticias, los acontecimientos, los sucesos, lo que está sucediendo en el mundo exterior. Pero qué importante es que en este momento tú te dispongas a escuchar la buena voluntad de Dios. ¿Qué Dios tiene para tu vida? ¿Qué Dios tiene para mi vida? ¿Qué Dios dice de nosotros, sus hijos, de la creación? Porque tenemos que entender que si en el mundo nos hablan de una verdad, te lo compartía yo en el mensaje pasado, la palabra de Dios es una verdad mayor, es mucho más veraz. Dice la palabra de Dios que es una espada más cortante de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de tu corazón, para que caiga en tierra fértil, que es tu corazón. Mira, dice aquí 2 de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra más confiable, hermano. Dice que a la cual hacéis bien en estar atentos. Gloria a Dios, porque hoy tú has tomado la decisión de poner atención a esta poderosa palabra. Dice que a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra viene a alumbrar tu entendimiento, hermano. Allá afuera se escuchan solamente noticias que van en contra de lo que Dios ha dicho, que esto va a ir de mal en peor, pero Dios, la palabra de Dios dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Son cosas, ¿verdad?, todo lo contrario, pero esta es la invitación precisamente para que tú decidas con quién te quieres poner en acuerdo. ¿Te quieres poner en acuerdo con las verdades que el mundo habla, o te quieres poner en acuerdo con Dios? Vuelvo a lo mismo, hermano, tenemos la palabra profética más segura.
no dice que tenemos una de las palabras proféticas más seguras, no nos da opciones. A mí me gusta mucho que siempre nos lo dice muy tajantemente, convincentemente: esta es la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, dispuesto a escuchar el consejo, la enseñanza de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Has tomado la mejor decisión hoy en esta tarde. En 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16 dice la Escritura: que toda la Escritura, hermano, toda, tenemos que poner mucha atención, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que esta palabra, aparte de ser inspirada por Dios, es útil para enseñar, algo de beneficio para tu vida. Dice que es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin, ¿con qué fin? Dice que hay un fin, hermano, de que tú y yo, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando dice sea perfecto, sea madurado, hermano, porque sabemos que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando se refiere a que sea perfecto, sea madurado en la palabra de Dios. Pero toda la Escritura es útil, hermano, no la tengas en poco. Hay un enemigo que se llama Satanás, y que él siempre, hermano, desde el principio ha querido desviar de estas grandes verdades que no vengan al conocimiento del hombre. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, conoces a Dios, pero también conoces tu verdadera identidad, el valor que tienes como hijo de Dios. Y el enemigo siempre va a tratar de desviar tu fe, de que creas en lo creado y no en el creador. Pon mucha atención en esto, hermano. Por eso no te dejes desviar, no te dejes robar. No dejes de creer, pero de creer en Dios, porque hay dos tipos de fe: una fe natural y una fe sobrenatural, hermano. Y la invitación de que tú creas en Dios es que tú seas testigo del poder de Dios, de moverte en una fe sobrenatural. Mira, la fe natural, hermano, yo investigaba en el diccionario bíblico, dice que la fe natural se caracteriza por la autoconfianza en la persona, que nace juntamente con el hombre. A medida que va adquiriendo más conocimiento, más va creyendo en sus capacidades. Si tú te fijas, hay personas que dicen: yo tengo fe en que lo voy a lograr, en que lo voy a lograr. Se adjudica en sí mismo la autoconfianza en él. Esa es una fe natural. Una fe natural, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú crees que algo es medicinal o curable para ti. Por ejemplo, se me venía el caso cuando yo estaba haciendo este mensaje, hermano, una fe natural. Te voy a compartir un pequeño testimonio de mi abuelita. Ella, yo siempre desde niño, hermano, le veía que traía aquí dos parchecitos negros aquí, en esta parte de su cabeza, de la sien. No sé si te tocó ver así a tus abuelitos. Y yo le preguntaba a mi abuelito que qué era eso, y me decía ya que eran unos chiqueadores que le quitaban los dolores de cabeza, pero eran unas cascaritas de plátano, hermano, que se ponía y se colocaba ella aquí en esta parte de la sien. Y cuando ella no traía esas cascaritas, dice que le daban unos dolores de cabeza fuertísimos, inclusive no se paraba de la cama. Y en una ocasión yo llegué y me dijo: ve a la tienda, hijo, rápido, y tráeme unos plátanos y ponme las cascaritas al sol para que se hagan negritas, prietitas, y en cuanto se pongan prietitas me las traes. Hermano, yo fui a la tienda y se las compré y hice tal y como me lo dijo. Y en el momento que se oscurecieron esas cascaritas de plátano, se las llevé. Ten, abuelita, se las puso y dijo: ay, mira qué alivio siento, en cuanto me las pongo, se me quita. Ahí Dios me mostraba que esa es una fe natural, que tú crees en algo, pero no es las cascaritas de plátano. Yo le decía a mi abuelita: es que es su fe la que actúa, y que usted cree que es eso. No, es que son las cascaritas. Porque la fe sobrenatural, hermano, mira lo que dice la Escritura. La fe sobrenatural nos hace creer a la persona que ha creído en Dios, que lo que Dios ha prometido en su palabra se cumplirá íntegramente, independientemente de cualquier circunstancia. La fe sobrenatural está muy por encima de la fe natural, y hasta de la misma razón, del mismo razonamiento de lo que vemos. Por eso dice la Escritura que nosotros no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. En 2 de Corintios 4:18, hermano, vamos para allá. Dice la Escritura que nosotros no somos de los que andamos por vista, hermano, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. 2 de Corintios 4:18.
Gloria al Señor, hermano. Dice la Escritura en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Es por eso la invitación de que te congregues, de que te alimentes, de que escuches la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, créemelo, hermano, que no vuelve vacía. Produce en ti el querer como el hacer. Si tú has tenido ese nacimiento en Cristo Jesús, cuando tú vienes al conocimiento y a escuchar la palabra de Dios, tu hombre nuevo es el que se está nutriendo, se está fortaleciendo, se está alimentando, está madurando. Algo está sucediendo en tu hombre interior. En ocasiones tal vez tú ni cuenta te des de ese desarrollo, de ese crecimiento espiritual, pero sabes una cosa, las personas que conviven contigo, que te conocieron de una manera antes de que tú vinieras al conocimiento de la palabra de Dios, sí notan un cambio en ti. Tu forma de hablar, de pensar, de actuar, inclusive a veces hasta de vestir, hermano. ¿Y quién hace eso posible? La misma palabra de Dios, hermano. Es esto, hermano, que te enseña a tener una relación con Dios, tu identidad, el valor que tienes delante de Dios. Por eso este es el mensaje, no dejar de creer a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha prometido en su preciosa y poderosa palabra. Vamos a Números 23, hermano, en el Antiguo Testamento. Número 23. Mira, hermano, en lo natural, muchas de las veces cuando nos hablan de Dios, a nuestra mente, ¿verdad? Inmediatamente baja al corazón que si alguien puede hacer lo imposible es Dios. Aunque la mente te diga no es posible, le encuentra lógica, argumentos a las cosas. Pero lo bueno de todo esto, que en tu corazón está la convicción de que si alguien puede hacer lo imposible es Dios, hermano. En Números 23:19 dice la Escritura que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que leímos, toda la Escritura es inspirada por Dios desde el principio, de Génesis hasta Apocalipsis, y todo y cada uno de lo que está escrito, si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá, hermano. Pero ¿qué necesita Dios para que esto se efectúe en tu vida? Que creas. Este mensaje, hermano, aparte de que nos enseña y nos redarguye y nos invita a no dejar de creer en Dios, también nos enseña que seamos diligentes, sabios, prudentes. ¿Por qué te digo esto? Porque en Proverbios 13, vamos a los Proverbios, hermano, Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Mira lo que dice la Escritura, hermano, aquí. El que anda con sabios, sabio será. Fíjate, hermano, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando dice con gente, con necios, gente negativa, que está encontrándole siempre el lado malo de las cosas, hermano. Pero el que se junta con sabios dice que sabio será. El que tú dejes o no creas en Dios, hermano, tiene mucho que ver con las personas que convives en tu trabajo, allá afuera, si no están en tu mismo sentir. Por eso tenemos que estar muy a la par, muy de la mano de Dios, siempre creyendo a lo que Él dice y poniéndote en acuerdo con Él. Tener esa relación, esa comunicación, esa intimidad muy personal con Él, hermano. No permitir que nadie venga a influir tu fe, a desviar tu fe. Y tú crees a lo que Dios dice o a lo que ahí te enseñan. A mí se me hace que ya te lavaron el coco. La palabra de Dios dice que con el derramamiento de sangre que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nos lavó completamente de nuestros pecados, hermano. Y nos presentó limpios y sin mancha delante de Dios. En Romanos 10:17 dice la Escritura que nos conviene poner atención a esta palabra. En Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Romanos 10:17, hermano. Dice ahí la Escritura, hermano, así que
la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque allá afuera, hermano, te pueden hablar de algún tipo de fe, como te lo mencionaba, una fe natural. Tenle fe a esta persona, mira, esa persona es de confianza. Y tú puedes llegarle a tener confianza y fe a cierta persona, hermano, pero jamás se va a comparar con la fidelidad de Dios, hermano. El hombre falla, Dios jamás te va a fallar. Ese jamás es jamás, hermano, pero tienes que ponerte en acuerdo con Él, hermano. En Romanos 10, 9, allá arribita, ahí mismo estamos en el 10, inclusive hasta para hacer la confesión de fe, se necesita una declaración de labios, pero creerlo sobre todo, ¿dónde? En el corazón, hermano. Ahí lo dice, mira, dice Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ¿qué dice ahí, hermano? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿En quién? En Jesucristo, hermano. Tenemos que tener puesta nuestra confianza en Él, en Jesucristo, hermano. Los discípulos que convivieron con Jesucristo, hermano, fueron 12. Los que hicieron ese llamado de Jesucristo, ¿verdad? En el principio, en el ministerio de Jesús. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que aún dentro de esos 12 discípulos había quienes desarrollaron más esa fe, esa confianza, ese amor hacia Jesucristo, a sus palabras, a no razonar, a no cuestionar, a no dudar, hermano, a creer sin cuestionar a las palabras de Jesucristo. Mira, vamos a ir a un ejemplo, a Lucas 19, hermano, para ir entrando a detalle este mensaje. Lucas 19, la importancia de no dejar de creer a pesar de que nuestros 5 sentidos nos digan lo contrario, hermano. Aunque te digan, no es posible, esto va en contra de lo que te está diciendo la palabra de Dios. Lucas 19, 28, hermano. Vamos a ver un claro ejemplo de lo que es obedecer a Dios sin razonar, sin cuestionar. Vamos a poner atención a esta escritura. Dice ahí, la entrada triunfal en Jerusalén. Lucas 19, 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, Jesucristo, hermano. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Pon atención a esto. Si eran 12 discípulos, hermano, solamente envió a 2, escogió a 2. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, porque solo a 2, pudo haber enviado a 3, a 4, a 5, a 6. Dice que envió a 2 de sus discípulos. Y quiero creer, y estoy convencido, que esos 2 discípulos que él escogió, esos 2 discípulos estaban totalmente en acuerdo, sin cuestionar, sin razonar la palabra que salía de la boca de Jesucristo, hermano. Mira, dice ahí que envió 2 de sus discípulos diciéndoles, fíjate la indicación que les da: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Es un burro, hermano, un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Fíjate, ningún hombre ha montado jamás, ni siquiera el dueño, hermano, ni siquiera el propietario de ese burrito, ni siquiera él lo había usado. Bueno, Jesucristo les da la indicación y les dice, desatadlo y traedlo. En el 31, hermano, Jesucristo hablando, les dice, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Qué sencillo, ¿verdad, hermano? Qué fácil. Sí, hermano, es que les estaba dando la indicación y les iba a decir cómo iban a encontrar, y si alguien salía les iba a decir, ¿por qué lo desatan? Qué fácil, díganle que el Señor lo necesita. Vamos a trasladarlo a este tiempo natural, a este tiempo actual, hermano. Si alguien a ti te dijera, sabes que la bicicleta que está allá afuera de esa casa, ve por ella, y si saliera el dueño, dile que yo la necesito. ¿Sabes qué? Inmediatamente en nuestra mente, sí, ¿por qué no vas tú? Mira, ¿qué tal si se enoja conmigo y me corre a pedradas o se molesta o algo? No sé, hermano, luego empezamos a cuestionar o a levantar lógica, ¿verdad que sí? Pero fíjate, sin embargo, estos 2 discípulos que fueron enviados por Jesucristo, hermano, dicen el 32 que fueron. Siguieron las indicaciones tal y como Jesucristo se las dio. Dice que fueron los que habían sido enviados, 2, a estos 2, y dice, y hallaron como les dijo, Pon mucha atención a esto. Cuando tú decides obedecer a Jesucristo sin cuestionarlo, sin razonar,
sin argumentar, vas a encontrar tal y como Él te lo dice en su poderosa palabra. Cuando Jesucristo te dice, tú por la llaga, tú por mi llaga ya fuiste sanado, vas a ir en contra de lo que sientes, porque estos dos hombres, hermano, quiero creer y estoy convencido que cuando Jesucristo les estaba dando las indicaciones, ellos lo estaban imaginando y visualizando y lo vieron hecho realidad, que así iba a ser, así iba a suceder tal y como Él los dijo. Vuelvo a hacer esta observación: si hubiera invitado a otro, a un tercero, a un cuarto que no estaban en acuerdo con estos dos, hermano, en el camino, tal vez el tercero o el cuarto iban a decir, ¿y si crees que nos lo preste el dueño? ¿No crees que se moleste? Cuando nosotros le agregamos nuestros argumentos, nuestros razonamientos, es por eso que la palabra de Dios no funciona, porque nos dejamos de poner en acuerdo con Él. Estos dos discípulos permanecieron en acuerdo con Jesucristo. Por eso dice en el 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Fíjate, hermano, en el 33, cuando estaban desatando el pollino, imagínate, hermano, tenemos el poder de la imaginación. Vamos a imaginar, no es que se vea algo fácil, pero estaba el pollino amarrado, hermano, ahí, afuera de la casa del propietario. Ellos llegaron, hermano, ni siquiera tocaron, porque no dice, vayan y toquen, y va a salir el dueño y le van a decir, no, ellos llegaron y empezaron a desatarlo. Empezaron a quitarle las cuerdas y salió el dueño. Sí salió, hermano, dice aquí en el 33. Dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, tal y como les dijo. Cuando los dueños salieron, ¿por qué desatáis al pollino? Porque el Señor lo necesita. ¿Sabes qué? Sucedió algo sobrenatural, que en el corazón de estos dueños inmediatamente accedieron y dijeron, adelante, está bien. Si el maestro, el Señor habló y lo dijo, llévenlo. Ahí está. Porque estos dos hombres, hermano, no cuestionaron, no razonaron a la palabra que dio Jesucristo, hermano. Cuando Jesucristo nos habla a nuestro corazón, hermano, nosotros no tenemos que dejar de creer ni argumentar. ¿Y cómo irá a pasar? ¿Cómo irá a suceder? Imagínate estos dos discípulos ir en el camino y la indicación que se les dio. Si alguien sale y les pregunta ¿por qué lo desatan? Ah, es que el Señor lo necesita. ¿Con qué seguridad, con qué confianza, hermano? Cuando tú ves a un hijo en una situación donde van tus vecinos y te dicen, se está juntando con perenganito, con fulanito, y son mala influencia para ellos, pero si tú te pones en acuerdo con Dios, y Él te dijo en Isaías, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, tú te estás poniendo en acuerdo con lo que Dios te ha hablado y te ha prometido. Y como Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que te ha dicho, entonces tú decides a qué te pones en acuerdo, a lo que acabas de escuchar, a lo que tu mente natural te va a decir, a dónde irá a parar esa situación. Ese hijo se me va a desviar, se me va a perder, o te vas a poner en acuerdo a lo que Dios te ha dicho. Tu pleito yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos. Por eso es la importancia de que no dejes de creer, de que te pongas en acuerdo con el Señor. Pero esta es una parte muy importante en el crecimiento espiritual del cristiano. Me quiero enfocar en esta parte, hermano, porque venimos y convivimos entre hermanos, y entre hermanos nos hablamos palabras de victoria, de éxito. Yo soy más que vencedor, amén, hermano, gloria a Dios por su vida, así es. Pero tú sabes que si estás en tu trabajo, hermano, y las personas no están en tu mismo sentir, y se te sale de repente decir, yo soy más que vencedor ¿de qué? Pues de qué mundo vienes o en qué mundo vives. Y muchas de las veces, hermano, por vergüenza o por no querer contender, nos quedamos callados, o a veces equivocadamente nos ponemos en acuerdo con el comentario de la persona que no está en acuerdo o en el mismo sentir de nosotros que hemos creído, hermano. Y hasta eso Dios nos da la sagacidad y la habilidad también para no caer en contienda, hermano. Pero es muy importante esta parte, hermano, que a lo que tú has creído, a la promesa por la cual tú estás peleando, soñando, declarando o hablando, nunca dejes de ponerte en acuerdo con Dios. Nunca dejes de creer que tienes un Dios poderoso, fuerte, un Dios que hace cosas sobrenaturales, inexplicables. Por eso es un Dios de milagros, porque los milagros no tienen explicación. Son milagros que solamente provienen de Dios, que solamente Dios los puede hacer. Pero la invitación es para que nosotros también nos hagamos como niños. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:3, que esta palabra tiene que ser recibida así,
no creer en tus argumentos, en tus habilidades, en tus capacidades. Mateo 18:3, hermano. Mateo 18:3 dice la escritura ahí, hermano. Jesucristo enseñando, hermano, en el 2 dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mateo 18:2, hermano. Y dijo, de cierto os digo, verdaderamente os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en estas promesas. Es que esta palabra no se razona, hermano. Esta palabra se cree, se visualiza con ese poder de la imaginación y se baja a tu corazón, donde tu corazón, ahí está esa fe que cree que si alguien puede hacer lo imposible es Dios, hermano. ¿Y sabes por qué Dios me daba esta cita? Y me recordó que en una ocasión, hermano, yo compartí en un mensaje, Dios me recordaba en una ocasión de niño, hermano, yo tenía como 7 o 8 años y se me quedó muy grabada esa situación que yo viví con mi hermano menor. Somos 9 hermanos, yo soy el octavo y mi hermano menor el noveno. En una ocasión mi papá nos llevó a un parque, aquí en la ciudad de Aguascalientes, hermano. Y llegamos a ese parque, hermano, y yo veía una fila de gente en la taquilla, hermano. Y mi papá llegó directamente a la entrada y yo le pregunté a mi papá lo siguiente, hermano. Le dije, papá, nos tenemos que formar en la taquilla para comprar los boletos. Y mi papá muy serio volteó y me vio y me dijo, el dueño del parque no tiene por qué formarse, hijo. Este parque es mío. Y si es mío, por lo tanto, es tuyo y de tu hermano. Entonces, hermano, de esas veces que yo no me puse a razonar y dije, ay, papá, poco será. Yo volteé con mi hermano menor y le dije, ¿ya oíste? Este parque es de mi papá. Lo creí en el momento, hermano. ¿Y sabes qué sucedió? Nos encaminamos a la puerta y estaba el de la entrada pidiendo los boletos. Y cuando llegamos le dijo a mi papá, Aurelio, bienvenido. Su nombre se sabía, hermano. Adelante, ya sabes que este parque es tuyo. Y yo volteé con mi hermano y le dije, sí es cierto, este parque es de mi papá. Lo acabamos de escuchar. En cuanto entramos al parque, hermano, tú sabes que en un parque hay atracciones, juegos, había de todo, caballitos, carritos, cosechecitos, de todo, trenecito, hermano. Y yo le dije a mi papá, papá, ¿dónde tenemos que comprar los boletos? Ustedes hagan uso de todo lo que hay aquí. Súbanse a todo lo que quieran. Ya les dije que yo soy el dueño de este parque. Y te voy a decir una cosa, hermano. Y yo he dado testimonio. Yo fui dueño de ese parque por ese día. Independientemente de lo que mi papá me dijo. Si tú quieres, ahí estás cuestionando y tal vez estás razonando. Pero hermano, usted se la creyó. De esto se trata. De creértela. De creer a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿De qué tienes necesidad? Dice la palabra de Dios que Él sabe de qué tienes necesidad. De sanidad, por la llaga de Jesucristo tú ya fuiste sanado. De prosperidad, Jesucristo se hizo pobre para que con su pobreza tú fueras prosperado. ¿De qué tienes necesidad? Tienes que ponerte en acuerdo con Dios y creer que Dios es el dueño del oro y de la plata, de lo que se ve y de lo que no se ve, hermano. Y yo te puedo dar testimonio que hice uso de todo lo que había en ese parque, sin ponerme a preguntar cuánto tenía que pagar o qué costo costaba ese juguete o ese juego al que yo tenía que usar. Yo hice uso de todo lo que había ahí y el Señor me recordaba en esa ocasión, así como tú creíste a ese anuncio, a que tu papá te dijo que eras dueño y hiciste uso de todo lo que había ahí, en esta Biblia, en esta poderosa palabra, hay más de 7,000 promesas que están disponibles para el que cree, hermano. Por eso no dejes de creer que tienes un Dios fuerte, grande. Pero es muy importante esta parte, vuelvo a recordarte, júntate con sabios, como lo dice la Escritura en Proverbios 13:20, hermano. Con gente de fe, que estén en tu mismo sentir. Porque hasta eso lo hizo Jesucristo. Mira, hermano, vamos a Marcos 5:21. A mí esta escritura me llena mucho, hermano, siempre que la leo y la comparto inclusive con los niños en la escuela dominical. Marcos 5:21, hermano, la hija de Jairo, hermano, una escritura muy conocida por el creyente, hermano. Marcos 5:21. Porque si alguien, hermano, está interesado en que tú tomes esa promesa, esa bendición, ese negocio exitoso, próspero, ese hijo libre, ese matrimonio restaurado, tu sanidad,
es Dios, hermano. Ahí lo dice en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo, quiere decir que está más interesado que ni tú, que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, pero también nos aclara, así como prospera tu alma. Prosperar tu alma, hermano, es renovar tu mente, ponerte en acuerdo con el Señor y renunciar a tu yo, a tus creencias, a tus costumbres, a tus tradiciones, a la forma que fuiste enseñado allá afuera. Tal vez a veces por papá o por mamá, si no está la enseñanza conforme a la escritura, hermano. Por eso dice que Él hace nuevas todas las cosas, porque vienes a aprender del maestro de maestros, hermano. A aprender una manera diferente de vivir, una manera diferente de pensar, de hablar, de actuar. Pero esto va acompañado, como te lo digo, de vivir una vida espiritual al 100%, hermano. No ser cristiano con un pie en el mundo y otro en el cristianismo, hermano. Mira, hermano, esta escritura a mí en lo personal me enseña mucho. La hija de Jairo, Marcos 5:21 dijimos. Dice ahí, hermano, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Llegó con determinación este hombre, con seguridad, sin dudar, sabiendo que este hombre llamado Jesucristo tenía el poder de hacer a lo que él iba a pedirle, hermano. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Como diciendo: yo sé que eso va a ocurrir, solo te pido que vayas a mi casa y le pongas las manos a mi niña para que ella se sane, para que sea salva. En el 24 Jesucristo aceptó la invitación, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Imagínate cómo no le iba a apretar una gran multitud. Querían estar de cerca del maestro, del Mesías, del Hijo de Dios, del libertador, del sanador. Dice que le apretaban, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Dice en el 27, hermano, que oyó hablar de Jesús. No le conocía, Pon atención a esto. Dice que oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque entre sí decía en su mente: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces en el 33, hermano, dice que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fui yo, Señor, quien tomó ese atrevimiento, porque yo sabía que tú tenías lo que yo necesitaba. Busqué de muchos médicos y nada me había mejorado, antes me iba peor. Pero oí hablar de ti. Supe que tú sanaste a Lázaro. Supe que tú le recobraste la vista a Bartimeo. Supe que tú que levantaste al paralítico. Y le empezó a decir: oí hablar de ti y yo sé que tú tenías lo que yo necesitaba. Y dice Jesucristo, hermano, aquí le dice, y en el 34 le dijo: hija, tu fe, tu determinación, hermano, dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer no dejó de creer, hermano. Si nos damos cuenta, la escritura dice que había consultado a muchos médicos. Quiero pensar que si ella estaba entre la multitud, ¿qué pasa? ¿Qué es tanto alboroto? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? Es Jesucristo el que se hace llamar el Hijo de Dios. Sanó a Bartimeo, a Lázaro lo resucitó, hizo este milagro, hizo el otro. Ella pudo haber pensado para sí misma: pero ya he hecho tanto y nada me ha funcionado, nada me ha dado resultado. ¿Cuántas veces has pensado así? He orado tanto, me congrego, escucho, me alimento y parece que Dios no me escucha. Esta mujer quitó todos esos argumentos y fue con la determinación, con la seguridad de que con tan solamente tocar el borde del manto de Jesucristo, ella iba a quedar sana de ese azote. No dejó de creer, no permitió duda en ella.
ni siquiera razonó, hermano. Vamos a seguir leyendo, mira. Dice en el 35, mientras que Jesucristo hablaba con esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga, llamado Jairo. Vamos a retomar nuevamente a Jairo, que llegó desde el comienzo a invitar a Jesucristo a su casa, para que fuera y pusiera la mano sobre su hija, para que la sanara. Fíjate, llega una persona usada por el enemigo, por el maligno, como siempre, para robar tu fe, para desviar tu fe, para que entres en desánimo, para que empieces a razonar, a cuestionar y te desanimes, hermano. Dice que mientras que él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué le estaban diciendo? Ya no es necesario que lo lleves a tu casa. Por lo que tú venías, Jairo, ya no hay esperanza. Tu hija ha muerto. Pon atención a esto, hermano. En el mundo dicen que mientras que hay vida, hay esperanza. A Jairo le estaban quitando la esperanza, le estaban diciendo: prácticamente por lo que tú viniste a llevar a este hombre a tu casa, ya no es necesario que pierda su tiempo de ir allá. Tu hija ya se murió, se acabó por lo que tú venías. Fíjate, hermano, pero Jesucristo, como todo lo sabe, hermano, y Él sabe de qué tienes necesidad. Fíjate lo que le dice en el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal de la sinagoga, a Jairo. A mí me gusta mucho predicar y usar el poder de la imaginación. Estaba hablando con la mujer que acababa de sanar. Jairo había sido experimentado, había sido testigo del poder de Dios en ese momento, hermano. Él lo presenció. A Jairo no le platicaron que esa mujer había sido sanada de ese azote. Jairo lo vio, lo presenció. Pero imagínate, su fe se agrandó en ese momento y dijo: sí, yo sé que este hombre va a levantar a mi niña. Imagínate en ese momento, y le llega el enemigo y le dice: tu hija ya se murió. Ese negocio que habías puesto no va a funcionar. No estás escuchando que la economía va a ir de peor en peor, que esto se va a poner peor, que no tiene para cuándo. ¿No te suena algo similar? ¿Cómo trabaja el enemigo en la fe del creyente a veces, aún del que no cree también? Siempre a meterte en desánimo, en temor, en pensamientos de fracaso, de derrota. Eso pasó con Jairo. Imagínate, había experimentado ese milagro, estaba ahí, pero le llegó la noticia donde le dice: ya no lleves al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesucristo, fíjate, hermano, cómo es el amor de Dios, cómo tiene cuidado de nosotros. Jesucristo, hermano, antes de que Jairo hablara palabra, le dice: no temas, cree solamente. Traducido a este tiempo actual, hermano, por eso el Espíritu Santo me dio este mensaje. Prácticamente le estaba diciendo: Jairo, no temas, no dejes de creer. Por lo que tú viniste, por tu milagro, con esa determinación, con esa seguridad de que yo tengo el poder de levantar a tu hija, no dejes de creer. Con esa seguridad con la que tú vienes y te congregas y escuchas la palabra de Dios, y en tu corazón está el deseo de que esa situación cambie, no dejes de creer. A pesar de que tus 5 sentidos o lo que escuches te diga que está sucediendo. Había sucedido, era una gran verdad. Su hija había muerto, hermano, pero te repito, la palabra está por encima de cualquier veracidad del mundo, hermano. Es una verdad mayor esta que estamos aprendiendo. Es una palabra sobrenatural. Por eso Jesucristo le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Vamos a poner atención que cuando Jairo llega, dice que le seguía una gran multitud. Aparte de esa gran multitud iban sus 12 discípulos. Fíjate la estrategia de Jesucristo después de que llegan y le dan la noticia a Jairo y le dicen: tu hija ya se murió, ya no lleves al maestro. ¿Hasta dónde es el gran amor de Dios para cuidar nuestras promesas? Para cuidar tu fe, fíjate, hermano, para que tu fe no mengue, para que no sea robada esa promesa, ese deseo, ese anhelo de tu corazón. Fíjate la estrategia de Jesucristo después de que escucha la noticia que se le da a Jairo. Pon atención a esto, le dice: no temas, cree solamente. Y no permitió en el 37, cambia la estrategia. Primero leímos en el 21 que llegó Jairo y se puso a sus pies y le rogaba que fuera a su casa. Y dice en el 24 que fue pues con él y le seguía, ¿qué, hermano? Una gran multitud. O sea, Jesucristo iba acompañado, aparte de sus discípulos, una gran multitud.
después de que se le da la noticia, pon atención a esto, cambia de estrategia Jesucristo. Y Jesucristo da una orden en el 37 y dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Tres de sus discípulos. Pon atención a esto. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Yo me puse a pensar, ¿por qué, Señor? En el 37 dices que no permitiste que nadie más te siguiera, ni siquiera la multitud. Es más, vaya, ni siquiera los otros 9 discípulos, hermano. Jesucristo en ese momento cambia de estrategia por cuidarle el corazón a Jairo, porque Jairo sí fue movido, hermano. Por eso cuando Jesucristo le dice, no temas, cree solamente, necesito que te mantengas calladito, necesito que sigas confiando a pesar de lo que escuches, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que sientas. Pero Jesucristo le ayuda a cuidar esa promesa, quitando personas negativas, con comentarios negativos. Por eso escoge a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, hermano. Nada más 3, dice que no permitió que nadie más le siguiese sino 3. Porque estoy casi convencido que los otros 9 en el camino, hermano, no falta quien, es lo que te digo, cuidemos esta parte. Tú crees y anhelas y dices, yo sé que esto va a cambiar y esto va a ser diferente. ¿De veras lo crees? ¿A poco? ¿Ya cuánto tiempo tienen diciendo que esto iba a pasar rápido? Y mira, dicen que se va a alargar. Siempre va a haber alguien que haga un comentario contrario, negativo a tu fe, a lo que tú has creído. Y Jesucristo, cuidando el corazón de Jairo, hermano, por eso se lleva nada más a estos 3, a 3 de sus discípulos que estaban en acuerdo con él, que no dejaban de creer a pesar de cualquier circunstancia o situación, porque los otros 9 no iba a faltar que alguno de ellos en el camino dijera esto, hermano, ¿y si crees que la sane? ¿Y si crees que reviva? Imagínate, los discípulos que andaban con Jesucristo, con uno que hablara así, Jairo iba a decir, y son los hombres de fe que andan con Jesús y se ponen a decir esto. Imagínate, iba a ser más movido después de la noticia que le habían dado. Jesucristo lo cuidó tanto, hermano, que hasta eso, por eso dice, y no permitió que nadie le siguiese sino 3. Pero no bastó ahí, hermano, dice en el 38 que fue a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesucristo les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice en el 40, hermano, gente que no estaba en acuerdo con él, que no le creían a él, no le creyeron a sus palabras, hermano, se burlaron de él. Mas él, echando fuera ¿a quién? A todos, hermano. A esos incrédulos dijo, vamos para atrás, me estorban también ustedes. Dice que los echó afuera a todos. Dice que tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, ¿a cuáles? A los 3, a sus 3 discípulos, los dejó con él. Vamos a seguir leyendo, hermano. Y entró donde estaba la niña y tomando a la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, se asombraron, hermano, de ver ese gran acontecimiento, de que esa niña, quiero pensar y creer que hasta se levantó bostezando, hermano, estirándose. Imagínate el impacto, hermano. Dice ahí, hermano, que cuando vieron que se espantaron grandemente, fíjate la indicación que Jesucristo le da a Jairo y a su esposa, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué grande es el amor de Jesucristo, hasta dónde nos cuida el Espíritu Santo, hermano. Quiero que te revele esto, que te lo muestre. Es algo fuerte, es algo precioso, es poderoso. Dios nos ama tanto que es el más interesado en que tú alcances ese milagro. Créemelo, hermano. A veces estás orando y piensas, yo creo no es la voluntad de Dios. Sí, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta si va dentro de la palabra conforme a su voluntad. Claro que es la voluntad de Dios que ese milagro, ese hijo, ese matrimonio, ese negocio, tu sanidad lleguen a tu vida. Claro que sí, hermano. ¿Por qué le dijo a Jairo y a su esposa, nomás no le cuenten a nadie? Porque si fue movido Jairo, hermano, cuando le dice no temas, cree solamente, sí fue movido Jairo. Y Jairo si hubiera salido a la calle gritándole, este milagro era para gritarlo, hermano. ¿Tú crees? ¿Yo cómo me voy a quedar callado, Señor, ante tal acontecimiento? Yo voy a salir con mi hija cargada de brazos y voy a decir, miren,
Para aquellos que se burlaban y decían que mi hija no estaba muerta, aquí está la prueba, resucitó, Jesucristo la levantó. Alguien entre la multitud iba a decir, no estaba muerta, estaba desmayada. Ah, no es cierto. Iban a minimizar el poder de Dios. Y Jairo, tal vez sin darse cuenta, se iba a poner en acuerdo con ese comentario. Cuando tu fe no está bien cimentada en que tienes un Dios de poder, un Dios real, que hace cosas sobrenaturales, extraordinarias, inexplicables, y que cuando tú eres testigo del poder de Dios, porque a mí me ha pasado, hermano, que cuando yo he dado testimonio en centros de rehabilitación y digo que el Señor me rescató de los vicios, de las adicciones, me dicen, es que usted no era tan loco, hermano. Hermano, sí pasa, pero yo sé de dónde me sacó Jesucristo. Yo sé lo que ha hecho conmigo Jesucristo. Yo sé cómo ha cambiado mi forma de pensar y de hablar Jesucristo. Yo y él sabemos lo que ha hecho en mi vida. Y en mi corazón no hay duda de lo que Jesucristo ha hecho. Y nunca he dejado y ni dejaré de creer en el Dios que tengo. Y me he enfrentado a situaciones fuertes, hermano. Pero Jesucristo me ha enseñado que Él es la fortaleza de mi vida. Que Él es nuestro pronto auxilio y nuestro oportuno socorro. Sí lo es, hermano. Pero Jesucristo también me ha enseñado a convivir, a platicar, a caminar con gente de fe. Hasta eso me ha enseñado a ser sagaz. No puedo llegar con un inconverso y decir, ¿sabes que Jesucristo es la fortaleza de mi vida? ¿De qué fortaleza me hablas? Porque ya lo entendí. No están conectados en mi mismo sentir. Y es por eso la invitación que Jesucristo nos dice que andemos con gente sabia, con gente de fe. Que no perdamos la fe, que no dejemos de creer, a pesar del tiempo que tú tengas orando, creyendo, soñando, visualizando ese hijo tocando la batería, dirigiendo la alabanza, ese negocio próspero, exitoso, esa sanidad, te visualizas caminando sin dolor, sin chuequear. Yo no sé qué es el anhelo o deseo de tu corazón. Jesucristo está más interesado en dártelo, en que tú lo tomes con la mano de la fe. Por último, hermano, mira, por el tiempo, quiero compartirte esta cita en Juan 5, en el Evangelio de Juan, allá adelantito en los Evangelios, otra enseñanza de la importancia de no dejar de creer, hermano. La Escritura siempre nos enseña la respuesta a cualquier necesidad. Juan 5:1, hermano, el paralítico de Betesda. Siempre Dios tiene algo que enseñarnos, hermano, y son escrituras que a veces, sí, hermano, yo ya sé, habla acerca de un paralítico que iba y que se le ganaban, que le adelantaban. No, hermano, el Espíritu Santo, cuando tú te detienes, muéstrame, enséñame, quiero escudriñar, quiero entender esta escritura, te muestra. Tal vez hasta en el momento que estás viviendo una situación. Mira, hermano, el paralítico de Betesda, dice ahí, Juan 5, desde el 1 le vamos a leer, hermano, dice ahí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subiendo Jesús a Jerusalén, siempre estaba Jesucristo en el lugar oportuno. Nunca llega antes ni después. Así es el mismo de ayer, hoy y siempre, hermano. No ha cambiado, Este Jesucristo que estamos hablando, del que estamos predicando, si tú ya lo invitaste a vivir en tu corazón, ahí está contigo. Tienes que entender esta grandeza, esta gran verdad. Jesucristo vive en ti, va contigo, va delante de ti, hermano. Dice que llegó a esa fiesta de Jerusalén, dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos, hermano, yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué iban, hermano? ¿Con qué fin? Porque esperaban el movimiento del agua. Dice en el 4 que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y el ángel agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque, después del movimiento de esa agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, Una vez estaba platicando con una hermana acerca de esta escritura y me dijo, ay, hermano, ¿y por qué aquí no habrá un estanque de esos? Para que venga un ángel y mueva el agua y nos podamos meter y ser sanados. Vino algo mejor que un estanque, hermana. Jesucristo, el sanador, el libertador. Por su llaga ya fuimos sanados, pero esta es la parte en que no tenemos que dejar de creer, meternos a la profundidad para empaparnos y llenarnos de este conocimiento y convencernos de que esta palabra es verdadera, que no es una alucin, no es una fantasía, no son pláticas motivacionales, hermano. Esto
Es poder de Dios, verdaderamente Jesucristo tiene poder. Mira, hermano, entonces dice, hermano, que movían y el primero que se metiera quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y en el 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años, fíjate, hermano, 38 años que estaba enfermo. Y cuando lo vio Jesús acostado, supo Jesucristo, porque sabemos que Él todo lo sabe, hermano, todo lo más oculto, los anhelos y deseos de tu corazón, Él lo sabe, hermano. Cuando tú vienes por esta puerta desde la entrada, Él sabe por qué vienes a alabarle, a glorificarle, a aplaudirle, a cantarle, a sentarte a escuchar. Y también sabe que a veces vienes desanimado. Y también sabes a veces que sus oraciones se han convertido en la oración del reportero, de informarle lo que está sucediendo y sin darte cuenta con esa queja por encima abajo, ahí te la dejo de tarea, ¿por qué no me has correspondido? Porque este hijo no ha cambiado y yo tanto que te sirvo y tanto que te oro y tanto que hago, Señor, tal parece que no me has escuchado, Señor, te me estás durmiendo, sin darnos cuenta, hermano. A veces nuestras oraciones se convierten en eso. Jesucristo todo lo sabe. Dice aquí, hermano, que Jesucristo supo, hermano, que ya tenía así ese tiempo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo la buena noticia, el anhelo, el deseo por el que este hombre iba al pórtico, hermano. Imagínate, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesucristo no le estaba preguntando por si quieres ser sano, por eso vienes aquí. No, le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? O sea, ¿me permites darte lo que tanto has anhelado? ¿Por qué se lo preguntó, hermano? Si dice la escritura que por su llaga hemos sido sanados, porque Jesucristo todavía no había ido a la cruz, hermano, a pagar el precio de tu sanidad, de mi sanidad, de la sanidad de este hombre. Por eso en ese momento le estaba pidiendo autorización, ¿quieres ser sano? Pero viene siempre el argumento, hermano. No ha pasado a veces, hermano, mira, me ha pasado, no sé tú, pides oración porque tu esposo cambie, porque sea diferente contigo. Hermano, apóyeme en oración, oras, y llegas y Dios te responde y dices, mira qué cambiado está, hermano, es otro, lo desconozco, pero será, no me estará tanteando, a mí se me hace que algo quiere y no es jugar. No, hermano, yo lo conozco. Hermana, ayer oramos para que el Señor tocara el corazón de su esposo y tratara con él y fuera diferente. Sí, hermano, pero es que usted no lo conoce. Siempre vienen los argumentos, hermano. Así como este hombre cuando le dice, ¿quieres ser sano? Tan sencillo que era decirle, sí, Señor. Claro que quiero ser sano. Fíjate lo que le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y me gana. Jesús, hermano, ignoró esas palabras porque conocía el corazón de este hombre. Jesucristo, hermano, ¿sabes dónde le contestó que sí quería ser sano? Con la determinación que iba tras acto del movimiento del agua y tenía 38 años así. ¿Por qué iba, hermano? Fíjate cómo es el razonamiento a veces. Pero de aquí a que cambie. Entonces, ¿por qué te congregas? ¿Por qué te alimentas? ¿Por qué escuchas palabra? Porque en el fondo de tu corazón sabes que si alguien puede hacer lo imposible, posible en tu vida, es Jesucristo, hermano. Este hombre, leímos la escritura, tenía 38 años en esa condición. ¿Y por qué seguía yendo al estanque después de las explicaciones que le dio a Jesucristo? Jesucristo le hubiera dicho, entonces, ¿a qué vienes, criatura? Pues si dices que te ganan, que se te adelantan, ¿a qué vienes? Le pudo haber dicho así. Pero ¿sabes qué? El anhelo, el deseo del corazón de este paralítico era ser sanado. Se visualizaba caminando, que algo extraordinario sucediera o viniera a su vida, y llegó. Ese día llegó. Jesucristo llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y cuando le dio las explicaciones, hermano, le dice ahí, hermano, en el 7 le respondió al enfermo, no tengo quien me meta y en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Yo quiero terminar este mensaje aquí, hermano. A pesar del tiempo que este hombre tenía, 38 años, ya lo leímos en la escritura, no dejó de creer. A pesar de los argumentos, de los razonamientos que le dio a Jesucristo, ¿por qué iba? Se daba cuenta y veía en la multitud correr. ¿A dónde van? Es que hoy es el día de que el ángel desciende a las aguas. Yo creo que empezaba a darle más recio a la silla de ruedas, hermano. Sin importar que su mente le dijera, ¿a qué vas? Si te ganan, se te adelantan. Iba. Y eso lo vio Jesucristo. ¿Sabes qué ve Jesucristo de ti? Que no dejas de creer,
que si alguien puede hacer posible lo que el mundo dice que es imposible, es Jesucristo. Eso le agrada a Jesús, que tengamos esa fe puesta en Él, los ojos puestos en Jesucristo. Y este hombre, después de 38 años, imagínate, llegó el día tan esperado. Llegaron esas palabras poderosas: levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo tenía lo que ese hombre necesitaba. Cuando Jesucristo te dice: tú por la llaga, mi llaga ya fuiste sanada, es porque ya sucedió, hermano. No es porque Jesucristo está buscando a ver qué ofrecerte. Es como si yo tengo una bolsa de dulces, hermano, y paso contigo y te digo: ¿quieres un dulce? Te lo ofrezco porque lo tengo. Jesucristo por eso le dijo a este hombre: ¿quieres ser sano? Porque necesitaba de su permiso, no había ido a la cruz. Hoy a ti y a mí ya no nos dice: ¿quieres ser sano? Ya eres sano. Por su llaga ya fuiste sanado. Tienes que creerlo. Tienes que declararlo, tienes que confesarlo, tienes que imaginarlo, tienes que vivirlo para creerlo y tomarlo con la mano de la fe. Y va a suceder, hermano. Yo sé que tú que me estás viendo a través de esa pantalla, a través de este medio, de este Face, yo sé que alguien te invitó porque tienes una situación, estás pasando por alguna lucha, alguna prueba. Yo no sé qué es lo que estés enfrentando. Y ya te cansaste de vivir de esa manera. La gente te ha dicho: no hay solución para salir de eso, de aquello. La solución se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, créemelo, lo dice de una manera muy tajante. No dice: yo soy uno de los caminos. A Jesucristo no lo veas como una opción. Será, voy a ver si es verdad. No, ven y compruébalo. Por ahí me dijeron alguna vez que un pastor tenía un dicho muy cierto y decía: el que no le crea, que le cale. Y es verdad, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Una vida sobreabundante, no cualquier tipo de vida, una vida sobrenatural. Sea el tiempo que tengas viviendo de esa manera, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de cambio para tu vida. No lo dejes pasar. Tal vez tú ya tengas 2 o 3 días y llega este momento en hacer la invitación o la oración y tal vez te desconectas. Ya van a empezar con su oración, que dicen que cambia vidas, que pasan cosas extraordinarias. Hoy le pido que el Espíritu Santo trate contigo y le dejes y escuches esta oración y la hagas, la confieses con tus labios, pero sobre todo que lo creas en tu corazón. Que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Para que Jesucristo a través de su palabra aumente tu fe, madure tu fe. Ahí donde te encuentras, repite conmigo esta oración con voz audible para que el mundo espiritual escuche y sea testigo de tu confesión, de tu declaración, que tú has decidido hoy en esta tarde de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida a través de la confesión, de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. No es un cambio de religión, es un cambio de vida. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesucristo, en esta tarde he escuchado que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, que no has cambiado. Y ese Jesucristo de milagros que hoy escuché, yo quiero comprobar en mi vida, hacerlo una realidad en mi vida. Quiero que vengas a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Necesito de ti, Jesucristo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por obra del Espíritu Santo y encarnaste en el vientre de la Virgen María para hacerte hombre, así como yo, y ocupar mi lugar en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Derramaste hasta la última gota de tu sangre por amor a mí, y yo acepto y creo a ese sacrificio. Lo hago válido en mi vida. Perdona mi vida pasada, mis pecados presentes, pasados y futuros, y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesucristo, por perdonarme. Y en esta hora yo también decido perdonar a toda persona que me ha lastimado, que me ha herido, que me ha ofendido, que me ha causado algún daño. Yo lo perdono. Y hoy también te pido por esa persona que venga al conocimiento de tu palabra como hoy lo he hecho yo.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te he aceptado y reconocido como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendice grandemente. No dejes de creer, no dejes de soñar, no dejes de reír, no dejes de vivir. Tienes un Dios de vida, pero no de cualquier tipo de vida. Él dijo que Él vino a traernos una vida, pero una vida en abundancia, hermano. Y créemelo, yo he experimentado y estoy experimentando y quiero seguir experimentando este cambio de vida. Esa es la invitación hoy en esta tarde, que tú seas uno más de los que estamos convencidos de que el poder de Dios no solamente es en hacer milagros, en levantar paralíticos, recobrar ciego, vista a los ciegos, sino también transformar vidas, hermano. No dejes de creer. Dios te bendice grandemente. Buenas tardes.